Buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. En unas horas ya se va a definir el futuro de México como sede mundialista. Como se sabe, nuestro país está buscando de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá ser sede de la Copa del Mundo del 2026. En el marco del Congreso de la FIFA se va a llevar a cabo esta votación. Vamos a ver cuál será el procedimiento. Este miércoles, en el marco del Congreso de la FIFA que se realiza en Rusia, se llevará a cabo la votación para elegir a la sede del Mundial del 2026, por la cual compiten la candidatura de Marruecos y la conjunta de Estados Unidos, México y Canadá. De acuerdo a información publicada en medios internacionales, la candidatura conjunta del área de CONCACAF tiene una ventaja amplia sobre su rival africano para hacerse de la sede mundialista tras cumplir con una mejor calificación en el documento de evaluación realizado por el grupo de trabajo que se creó para este fin. Estados Unidos, México y Canadá cuentan con 16 sedes y 23 estadios que ya están en funcionamiento y la previsión de generar $5,000 millones en actividades económicas. Marruecos plantea 12 sedes y 14 estadios, de los que 6 serán de nueva construcción, y cifra en al menos $5,000 millones el beneficio para la FIFA si organiza el campeonato. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ¿y qué pasó con el día a día de la selección nacional? Hoy ya, primer entrenamiento formal en tierras rusas, primer entrenamiento formal ya pensando únicamente en lo que será el partido del próximo domingo frente a Alemania en el arranque para México de la Copa del Mundo. Tal vez había que quitar un poco de tensión, y cómo lo hicieron, pues ni más ni menos que con estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Tuvieron visita distinguida hoy en el campamento tricolor, ni más ni menos que el colombiano Maluma, el cantante colombiano Maluma, visitó a los mexicanos. ¿De qué trató? Pues quién sabe la plática, pero ahí vemos precisamente felicitando a cada uno de ellos, el cantante colombiano que sabemos es muy fan del fútbol. Bueno, y para continuar con temas de la selección nacional hoy, no sé si buenas noticias, pero sí hubo movimiento. Raúl Jiménez, el delantero de la selección nacional, el 9 mexicano, fue anunciado como nuevo refuerzo de una escuadra que recién acaba de ascender en la Premier League de Inglaterra. La verdad es que este fichaje movió a todo el mundo, fue novedoso, nadie lo esperaba. Parecía que Raúl estaba bien en el Benfica, había cumplido con buenas temporadas. Sin embargo, bueno, hoy este escuadra inglés, que insisto, acaba apenas de ascender a la primera división de la liga inglesa, la famosa Premier League, anunció con bombo y platillo, precisamente con un video muy padre ahí, donde anuncia todo lo que ha ganado Raúl a lo largo de su carrera, tanto en México como su pequeño paso por España y ahora en Portugal, va para Inglaterra. Así que Raúl Jiménez, después del Mundial, será nuevo refuerzo, jugará allá en Inglaterra. Y también noticias aquí en México, después de que ayer se despidiera el argentino Matías Almeida como director técnico del Guadalajara. Rápido le encontraron un sustituto y hoy fue presentado el paraguayo José Saturnino Cardoso como nuevo pastor del rebaño sagrado. Cardoso, sí, el mismo que como técnico no ha ganado un solo título ni en Paraguay ni en México, donde ha dirigido ya a cualquier cantidad de equipos. Cardoso, al igual que Sergio Bueno, está haciendo ya una fama de bombero, de agarrar las causas más perdidas, y bueno, así que cae como anillo al Guadalajara. Si lo pueda sacar del hoyo, será otro cantar. Es la información deportiva.